Señor y no hay nadie. Dilo. Dios te bendice en esta noche. Seas bienvenido a este canal, Centro Cristiano Mahanaim. Mis hermanos de Mahanaim, bienvenidos en esta tarde, en esta noche. Hermanos que se conectan de otros lugares por esta plataforma, sean bienvenidos, bendecidos también. Vamos a continuar con la serie llevando la presencia de Dios. Ahora voy a tocar un tema que le he titulado Dios te dice, yo quiero tu corazón conforme al mío. Yo quiero tu corazón conforme al mío. Y bueno, en esas últimas semanas hemos visto esos temas. Hemos tomado como referencia Primera de Crónicas 15 y Primera de Crónicas 16. Y hemos visto el cómo llevar o cómo es llevar la presencia de Dios. Y hemos visto el ejemplo de David. Vimos que hizo una adoración sin sabiduría, a la cual le llevó consecuencias. Y muchas de esas ocasiones podemos ver que puede haber buenas intenciones, pero no conforme a como lo quiere Dios. Pero ante todo, en este día, el Señor quiere hablarnos y de una suma realidad, lo que a Él le importa. Y lo que a Él le importa es nuestro corazón. Eso es muy importante. Yo te voy a invitar que vayamos a Primera de Samuel, al libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel 13. Amén. Vamos a leer el verso 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Y cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y así vemos aquí el caso del rey Saúl. El pueblo de Israel exigió rey a Samuel. Samuel consultó a Dios y accedió a que hubiera un rey, y es ungido Samuel. Inclusive puedes tú ver en la Biblia que inclusive cuando es encontrado, Samuel estaba escondido. Aunque era un hombre grande, erguido, se escondía. Mas a final de cuentas fue tocado por Dios, por el Espíritu Santo, y dice la palabra que hasta profetizó. Y veíamos que había en su corazón, y vemos que es un corazón desobediente, un corazón obstinado, que prefirió hacer su voluntad que hacer la voluntad de Dios, que trató de agradarse a sí mismo. Y vemos que inclusive, aunque el profeta le dice que espere para hacer el sacrificio, él toma los utensilios del sacerdote y hace el sacrificio, cosa que no podía hacer él. Y tomó una mala decisión ahí, queriéndole echar la culpa al pueblo, que él únicamente había obedecido, y como veían que no llegaba el profeta, él había tomado la decisión. Pero volvamos a leer 1 Samuel 13, 14, verso 14, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y dicho sea de paso, Samuel fue desobediente, no guardó un orden. Y podemos contestar en el Nuevo Testamento. Yo te voy a invitar que vayamos al libro de los Hechos, que nos relaciona con lo que estamos hablando. Hechos 13. Amén. Hechos 13, vamos a leer 21 y 22. Dice: luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David,
de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí había algo muy importante. Aquí nos habla que había encontrado un varón conforme al corazón de Dios. Al rey Saúl gobernó 40 años y veíamos que dejó abandonada el arca de buscar a Dios. Mas sin embargo, se encontró en David a un hombre conforme al corazón. Y el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Le quiere hablar a su iglesia, pero le quiere hablar en especial a aquellos que sirven. Aquel varón, aquella mujer, que Él conoce cuánto amas a Dios. Y en verdad, todo lo que podemos hacer, el Señor ve nuestro corazón. Hablábamos la semana pasada que hubo buenas intenciones de llevar el arca, pero no bastaban las buenas intenciones, que todo llevaba un orden, que era que los levitas fueran los que llevaran el arca, que los sacerdotes tomaran su lugar y llevasen la presencia de Dios en sus hombros. Era un significado de esfuerzo. Mas sin embargo, la verdad que busca en nosotros es nuestro corazón. La verdadera adoración que hacemos es nuestra expresión. Y si les ofrecemos a Dios, ofrecemos nuestro corazón. Y tiene que ver con una vida rendida en una obediencia real, entregada a Él. ¿Qué hay en el corazón, hermano, hermana, del hombre? ¿Estará Dios o estarán otras cosas? Ya hemos visto esos temas que hay en el corazón del hombre. Y es un tema que no acabaríamos en una sola sesión. Yo creo que nos llevaría semanas a hablar sobre lo que hay en el corazón del hombre. Y aquí vemos la historia de David. Y tú puedes ir a la palabra y leer la historia de David, que desde muy pequeño empezó a tener esa comunión con Dios. Que aún estando en los campos, él pudo ver las maravillas de Dios. Dios lo fue preparando, porque David tocaba para Dios. Ahí fue formando su ministerio, donde nadie lo veía, nomás las ovejas. Mas sin embargo, un día toma la decisión de hacer la voluntad de su padre, de ver a sus hermanos que estaban en batalla, y ve la iniquidad de aquel gigante, y le entró un celo por Dios, que cómo era posible que esa persona ofendiera a Jehová de los ejércitos. Y vemos que David lo vence. Dios fue formando carácter en David. Y aunque David fue ungido, él esperó y respetó al rey, al ungido de Dios. Pero ¿qué hay en el corazón del hombre? Vayamos al libro de Proverbios. Es una cita que muchos no la sabemos, una cita que muchas veces lo leemos, pero el Señor quiere hablarnos nuevamente. Vayamos a Proverbios, libro de Proverbios 4, verso 23, dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Qué hay en nuestros corazones, hermano, hermana? El amor de Dios. Lo que llevas tú en tu corazón es lo que te lleva a hablar. Lo que tú vas a hablar es lo que hay adentro de tu corazón. Hemos visto que la boca la abrimos ya sea para bendecir u otros para maldecir. Pero es lo que hay adentro de tu corazón. Hablando en el servicio de la alabanza, ¿qué hay en tu corazón cuando tú estás tocando? Cuando tú estás cantando, cuando tú estás haciendo una rutina. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Es un corazón agradable a Dios? ¿O es un corazón de apariencias?
Y aunque podamos aparentar a los demás, Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición. Y Dios le dijo que David era conforme a su corazón. Entonces, Dios lo que busca es en el corazón del hombre. Busca esos verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Debe ser nuestro anhelo y un reto. David tuvo el llamado y él fue escogido. Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y no es porque Dios diga cierto número, no. A él le gustaría que todos sus hijos hicieran su voluntad. Así como ese padre pidió a su hijo algo y uno de ellos dijo, lo voy a hacer, pero nunca lo hizo. Otro le dijo, lo voy a hacer, pero dijo, no lo voy a hacer, pero se arrepintió y regresó a hacerlo. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? David fue llamado desde joven para ser rey, pero después de sufrimientos, de pruebas, de luchas, inclusive de persecución del propio Samuel. Veíamos que Samuel lo tocaba un espíritu maligno, en el cual se ponía de malas y lo ponía mal al rey. Mas sin embargo uno de sus siervos decía que conocía un varón que sabía tocar muy bien, y era David. Hoy alguien nos podrá recomendar, decir, ese hombre, esa mujer, ¿tiene un toque de Dios? Y muchas de las ocasiones o de las veces vemos el final del proceso, pero no el inicio de aquel. David tuvo que pasar, en primer lugar, ser desconocido por su familia. Cuando Samuel va con su padre Isaí a ungir al rey que había escogido el Señor, presentó a sus hijos y el Señor le dijo, no veas el físico, no veas el parecer, yo ya lo he escogido. Pasó uno, pasó otro, pasó otro, pasó otro, y Samuel dice, ¿son todos sus hijos? Y por ahí se acordó que tenía uno que estaba cuidando el rebaño. Traerlo, porque esto no va a acabar hasta que él venga. Desde ahí empezaron los problemas con David. Su familia no lo reconocía a este joven, lo tenía a un lado. Pero el Señor no nos hace a un lado. El Señor nos va formando día con día, nos va formando ese carácter. ¿Cómo fue tu actitud cuando conociste de Dios? ¿Rendida en totalidad? Muchas veces con dudas, con incredulidad. Pero el Señor fue transformando nuestro pensamiento y nuestro pensar sobre Dios. Y llevar la presencia de Dios debe ser nuestro anhelo, hermano, hermana. Llevar esa presencia a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestra escuela, a nuestras actividades. Porque al final de cuentas somos carne, hermano, hermana. Y el Señor va fijando ese carácter. Y muchas veces ese carácter puede tener orgullo, mucho orgullo todavía. Y el Señor va a ir trabajando, va a ir puliendo. Hoy todos quieren ser vistos. Yo hago, yo sé. Y qué bueno, porque el Señor quiere esas personas que se vayan preparando. Quiere esos profesionistas temerosos de Dios, pero hijos de Dios. Él no está enojado o está distanciado que alguien tenga una carrera. Posiblemente no va a servir directamente en una iglesia, o tal vez sí, pero va a poder servir a sus clientes, va a poder servir a sus socios, a más gente. Dios nos llama al servicio, pero qué mejor servicio es que tú puedas dar en la iglesia. Y es tener un corazón conforme a lo que Dios quiere. Veíamos a un David, y a David lo referimos con la alabanza.
Vemos a un Moisés y lo referimos a la ley, a la palabra. Y así podemos hablar de diferentes personajes en la Biblia. Un Josué que el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. A todos sus siervos les llamó de diferente manera, pero al final de cuentas todos buscaron tener una comunión con Él, un encuentro con Él. Buscaron su presencia y buscaron que Él estuviera con ellos. Y es lo que sufre el día de hoy el cristiano, las iglesias de hoy. Puede estar en un lugar donde se esté enseñando la palabra, qué bueno, qué bendición, pero va conllevado con lo que hay en el corazón de los que sirven. David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Samuel tenía un corazón que estaba alejado de Dios. Y así puede haber gente en la iglesia que esté alejado de Dios, que únicamente vaya por cumplir, pero otros verdaderamente necesitados de la presencia de Dios. Y el trabajo que hay en el trabajo de alabanza es llevar la palabra, llevar y hablar de la presencia de Dios. Y en todos los servicios, en panderos, de que la gente vea el gozo que hay, de hablar de las maravillas y las victorias que ha dado Dios. Eso nos conlleva a un servicio. Y podemos ver a un David que lo primero que hizo como rey fue tratar de llevar la presencia de Dios de nuevamente al pueblo de Israel. Vayamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo número 13. Vamos a leer desde el verso 6. Dice: y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Entonces aquí vemos que estaban disponiéndose a llevar el arca. ¿Era una buena idea? Era una buena idea. Que David llamó a toda la congregación, inclusive hasta los sacerdotes, y que lo que les sobraban eran cantores y danzarinas, panderos, trompetas. Estaba muy buena la alabanza, mas sin embargo era lo que no le agradaba a Dios. Era una buena idea de un líder, mas sin embargo no le agradaba a Dios que empezaran a hacer eso. 4. Y dijo a toda la asamblea que hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. Vamos a leer verso 3. Y trajimos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde los tiempos de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que hiciese así, porque las cosas le parecían bien a todo el pueblo. Hablábamos que puede haber el cómo y el dónde. Que tales horas empezamos la alabanza o empezamos a alabar a Dios, todos contentos y alegres y gozosos. Ese no es el problema. El problema que vemos aquí en este ejemplo, que a la asamblea le pareció bien, a todo el pueblo. Verso 12 dice: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Geteo. Y el arca de Dios estuvo allí con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom a todo lo que tenía.
versos anteriores vemos que al llevar esta arca, que hay una persona muerta, que hay un levita muerto, porque no era como tenían que transportar el arca de Dios. No era la manera y la forma, mas sin embargo a todos les parecía bien. Me imagino que ese carro se veía hermoso, y tal vez pensaron, ¿para qué cargamos el arca? Ahí se ve bien, que lo jalen esos animales. Pero no era como él quería. Verso 8 dice, y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpa, salteros, tamboriles, címbalos y trompetas. ¡Wow! ¡Qué gran alabanza, hermano, hermana! ¡Qué gran alabanza había en ese momento, en ese instante! Verso 9 dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encerró contra Usa, y lo hizo porque había extendido su mano el arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. En ese instante, este varón cayó muerto. Y en el verso 12 dice, y David temió aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no la trajo, y David, el arca en la casa de la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed, de On Geteo. Dejó el carro con el arca en ese lugar, con ese varón. Y dice que fue bendecido durante el tiempo que estuvo el arca. La presencia de Dios siempre va a traer bendición, hermano, hermana. Es el corazón del hombre que anhele o no anhele la bendición y el consejo de Dios. Eso va a ser la gran diferencia. 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo a Jehová la casa de Obed-Edom por lo que tenía. Aquí vemos que Obed-Edom fue bendecido. Usa, por hacer las cosas mal, fue muerto. Y David tuvo que aprender de esa pérdida. De ese hombre que amaba a Dios, tuvo que ver el quebrantamiento. Pero tenemos un Dios de segundas oportunidades, hermano, hermana. Un Dios que nos va a transformar cada día conforme a su corazón. Y es lo que nos lleva a cada uno. Vayamos a Primera de Crónicas 15. Verso 1. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló el lugar para que el arca de Dios, y levantó una tienda. Entonces David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido a Jehová para que llevaran el arca de Jehová y les iban perpetuamente. David durante esos 3 meses tuvo que estudiar el cómo llevar la presencia de Dios, el cómo llevar el arca de Dios. Y dice que arregló un lugar para que el arca de Dios levantó una tienda. Y aquí vemos ya lo que es el tabernáculo de David. Verso 3 dice, congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y a los hijos de Coat, Uriel, y bueno, siguen sin nombres. Verso 12 dice, y les dijo, vamos
que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros, vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios a Israel, al lugar que se ha preparado. Aquí vemos la importancia de ser preparados, de preparar a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos en Cristo, hablarles de Dios, hermano, hermana, a prepararlos para llevar esa presencia en sus vidas. Dice, y dijo a vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificados vosotros, vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová. Verso 13, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Wow, es una cosa maravillosa. Dice santificad, es apartarse. El punto número 2, por no haber obedecido. Se tiene que obedecer lo que Dios ha estipulado. Verso 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Verso 16, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaron sus hermanos, a cantores con instrumentos de música, con saltero, con arpas, címbalos, que resonase y alzasen la voz con alegría. Y vemos aquí el trabajo que empieza a hacer David. Pone un lugar y empieza a establecer algo muy hermoso. Alabanza en todo momento. Los 7 días de la semana, todos los días del año. Y vemos que verso 20 dice, y ayudados Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores. Kenenaz era maestro de canto entre los cantores, y llevaba también a David sobre su efod de lino. De esta manera llevaron todo Israel el arca de pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina, con trompetas, címbalos y el son de salterio y arpas, por cuanto el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David. Mical, hija de Saúl, mirando por sus ventanas, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Vemos todo lo que hizo David, y al tener conocimiento de lo que Dios quería. Y David quería agradar a Dios. Y eso es muy importante, hermano, hermana. Es algo importante que Dios quiere que hagamos con gran afán, con gran ahínco. Es darle la gloria y la honra a Dios. Continuamos. Primera de Crónicas 16, vamos desde el 1. Y así trajeron el arca de Dios y lo pusieron en medio de la tienda de David, que había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos, sacrificios, paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer los holocaustos, el sacrificio de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a los hombres como a las mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordase y confesase, y lo hace Jehová de Dios de Israel. ¿A qué puso a los levitas? Los puso a ministrar, los puso a servir. Wow. Dice, para que recordase, era recordar que Dios estaba en ellos.
y confesasen, para declararan quién era Dios, el Dios de Israel. ¿Y para qué lo hacen? Para que le dieran gloria y honra. Esa fue la función que puso a los levitas David. El poder, que confesasen, que recordasen y darle gloria en quién era Jehová, el Dios de Israel. Es el trabajo que debemos hacer, hermano, hermana. El recordar quién es Dios. El confesar quién es Dios y darle la gloria a Dios. A Zafat, el primero y segundo después de Zacarías, a Joel, a Matatías, Eliad, Benalbad, con sus instrumentos salterios y arpas, pero Zafat sonaba los címbalos. También los sacerdotes de Jaciel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Wow, hermano, hermana. Y es que era darle la gloria y la honra a Dios. Estos dos capítulos nos conlleva a recordar que podemos levantar una alabanza en ignorancia. Y no le puede agradar a Dios. Pero tenemos un Dios de las segundas oportunidades. Que cuando nuestra alabanza es para recordar, para confesar y darle la gloria a Él, en obediencia, va a ser muy diferente, hermano, hermana. ¿Qué hay en nuestros corazones, hermano, hermana? ¿Hay todavía orgullo? ¿Podrá haber odio, rencor? Son cosas que no le agradan a Dios. Mas sin embargo son cosas características del ser humano natural. Por eso Él nos va llevando, nos va transformando. Y cuando tú puedas levantar libremente tus manos y darle la gloria a Dios, qué bueno, hermano, hermana. Es como cuando estás en la adoración, en la iglesia. No es necesario que te diga que levantes tus manos. Y muchos me pueden decir, es que yo lo estoy alabando de mi corazón. Qué bueno, hermano, hermana. Pero cuando somos demostrativos, dice la palabra en el Salmo 150, todo lo que les pide, alabe al Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano, hermana? Habrá todavía luchas, pruebas, desenfados. Habrá esos orgullos del yo sé, yo hago. ¿O estará un corazón dispuesto a escuchar el consejo de Dios? A escuchar ese consejo que le da Dios mediante un ministro, un hermano en la iglesia, inclusive hasta usa a alguien que no conoce a Dios para hablarte de Él nuevamente. El Señor quiere que seamos hombres y mujeres íntegros ante Él. Dice, una de las primeras características del sacerdote es que debía santificarse, lavarse, ser ungido. Es lo que necesitamos cada uno de nosotros, hermano, hermana. ¿Qué es lo que añoramos? ¿La presencia de Dios? ¿O buscamos únicamente de que vean que yo cumplo? No debería ser así, hermano, hermana. Pero más sin embargo, aquí vemos los dos ejemplos. Una congregación decía así, adelante, yo te apruebo que lo hagas. No sé si le agrade o no le agrade a Dios, pero tú hazlo. Pero vemos después a un David que les habla del error que habían cometido, que había cometido él. Y les llama a los que tenían que servir en la presencia de Dios. Hoy toman la palabra levita como un título y no. Y muchos lo hacen en un buen sentido, en buen corazón. Pero muchos buscan el sentir un nivel.
Si el propio apóstol Pablo decía, siervo inútil soy, ahora te puedes imaginar, nosotros al compararnos con Pablo ni siquiera le llegamos a los talones, ni a la punta del pie chiquito. Pero más sin embargo, vemos a un Pablo que conocía o decía conocer de Dios. Un hombre preparado, que tuvo que ser quebrantado, para que Dios lo usase como Él quiso. Pablo nunca imaginó lo que le iba a servir a Dios, pero lo hizo. ¿En dónde va a ir nuestro servicio, hermano, hermana? Que sea conforme al corazón de Dios o conforme a lo que yo quiero. Y esto implica orden, compromiso, obediencia. Porque un día, los que tocamos y cantamos, es una bendición hacerlo. Pero un día estaremos delante del Señor alabándolo. Y en una eternidad no sé cuál sea el turno que nos vaya a tocar, hermano, hermana. Pero si alguien te dijera, van a ser dentro de 300 años terrenales, dices, no, pues sigo igual, no. El Señor nos está preparando a cada uno de nosotros. ¿Y qué hay en tu instrumento, hermano, hermana? ¿Qué hay en tu bajo, en tu guitarra, en tu batería, en tu teclado? ¿Qué hay cuando tú tocas? ¿Qué hay en tus manos cuando tú tocas? Cuando levantas tu pandero, ¿qué hay? ¿Un corazón conforme a Dios? ¿O un corazón conforme a como nosotros queremos? Porque recuerda, hermano, hermana, que todos delante del Padre no ve a Juanito, no ve a Pepito, no ve a Mari, no. Él ve la sangre derramada de su Hijo Jesús, la que nos ha lavado. Él cuando nos ve, ve la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Y no tiene memoria de lo que hemos hecho. Hoy son tiempos de levantar un altar de adoración, un altar de alabanza al Señor. Y me pueden decir algunos, es que yo no canto. Sí, no, yo sé que no cantas o no tocas. Pero levantar un altar de adoración es que a pesar de las circunstancias, las pruebas, las luchas, la enfermedad, tú puedas abrir tus labios, le puedas dar la gloria a Dios, puedas levantar tus manos y decir, Señor, aunque yo no entiendo esta situación, esta pérdida que tengo, tú estás conmigo. Hoy muchos ya no van a poder tener la oportunidad el día de mañana de abrir sus ojos. Hoy muchos ya lo han cerrado. Nosotros tuvimos la oportunidad de abrir nuestros ojos el día de hoy y ver de su gracia y de su misericordia. Pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón, hermano, hermana? ¿Seremos como esos Davises? ¿O seremos como un Saúl? Con orgullos, con envidias, con quejas. El Señor nos lleva nuevamente a que busquemos su presencia como nunca antes, hermano, hermana. Hoy es el día de bendición, hoy es el día que tú le puedes decir a Él cuánto significa para ti. Hoy es el día que tú te puedes decidir el seguirlo a Él o seguir lo que estás hacemos como si nada. ¿En dónde está nuestro corazón, hermano, hermana? ¿En dónde está nuestra vida? Lo que somos. ¿En dónde está, hermano, hermana? ¿Estaremos todavía dispuestos a buscar de Dios? ¿O estaremos todavía dudosos
en busca de su presencia. ¿Cuál es la determinación que tenemos en esta noche? ¿El buscarlo? Hoy en esta noche el Señor nos está llamando a los que servimos. ¿A dónde está nuestro corazón? ¿Le hemos fallado? Posiblemente sí, muchas veces, hermano, hermana. ¿Pero lo hemos buscado? El reto del cristiano de hoy es buscarlo como nunca antes, hermano, hermana. Si tú lo estás buscando, qué bueno, hermano, hermana. Pero si lo hemos dejado de hacer, es que hemos dejado de orar, de buscar de su palabra. Hemos buscado el parecer de otros y no el parecer de Dios. ¿Seremos conforme al corazón que Él quiere? Es el reto que nos pone. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo apartados, siendo obedientes, hablando de Él y dándote la gloria. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, Señor, por tu misericordia, Señor. Que tengamos un corazón conforme al tuyo, Señor. Un corazón que te anhele, un corazón que te busque, Señor. Pero ante todo, un corazón dispuesto a servirte, Señor. Un corazón dispuesto a buscarte cada día, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, Señor. Gracias. Gracias, amado Jesús. Padre, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Te entregamos ese cansancio, esa enfermedad, esa situación, Señor. Te entrego lo que está en mi corazón, Señor. Y que seas nuestro anhelo, Señor. Que seas tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, Señor Jesús. Y únicamente, Señor, que tu bendición, Señor, no solamente llegue a nosotros, Señor, sino a nuestros hermanos en Cristo, Señor, aquel que no te conoce, a nuestra familia, Señor. Y que seamos hombres y mujeres con un corazón conforme a ti, Señor. Te entregamos todo cansancio, Señor. Te entregamos todo, Señor, en tu presencia, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Dándote la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno que te puedes conectar, mis hermanos de Mahanaim. Estemos al pendiente del chat de la iglesia. A hermanos que pudieron estar en esta transmisión o ver este video por esta plataforma, Dios los siga bendiciendo, guardando. No olvidemos, hermanos de Mahanaim, domingo tenemos reunión general, 4:30 de la tarde. Seamos puntuales para el tiempo de alabanza, para el tiempo de la palabra. Estemos al pendiente del chat de la iglesia por alguna cosa, alguna circunstancia. Y bueno, no olvidemos lo que se nos pidió para este domingo. Y bueno, démosle gracias a Dios. Dios los siga bendiciendo, Dios los siga guardando. Y esperamos tener la oportunidad la siguiente semana, si Dios lo quiere, si no es que antes viene el Señor. Le damos gracias a Dios en esta noche. Dios los bendice, Dios los guarde y nos vemos a la próxima.